Y aunque ya en varias ocasiones hemos hablado sobre este tema, debemos volver sobre él, porque nos lo han solicitado varios oyentes, entre los cuales don Guillermo Martínez desde Santander, doña Josefina Mejía desde Bogotá, don Alonso Perafán desde el departamento de Bolívar y otros más. Y pues lógicamente que al ser este uno de los enigmas más fascinantes de la historia de la humanidad, nunca pierde vigencia, y aunque todos los días salen a relucir nuevas teorías, nuevas hipótesis, de todas maneras sigue siendo tan nebuloso este tema como es el sentido mismo del suceso en cuestión. Es nebuloso de todas formas. Estamos hablando de lo que comporta el nacimiento de Jesús, lo que esto ha significado en la historia de la humanidad, y naturalmente la forma como cada época trae su propia versión, su propia concepción de los hechos, y se le van agregando y se le van quitando. Lógicamente que en esto también tiene que ver el hecho de que en la época de Jesús, cuando él estaba viviendo, de él no se escribió absolutamente nada, y mucho menos él, sino que tras su muerte empezaron a recopilarse todos los elementos, sucesos, hechos, palabras, dichos y demás de él, pero ya desde una perspectiva histórica más bien, dado que debió pasar bastante tiempo antes de que alguien se atreviera a escribir algo sobre Jesús. Y entre estos sucesos, naturalmente, como decíamos, el nacimiento genera una enorme curiosidad, una enorme fascinación, y por eso siempre se está hablando de ello. Pero los sucesos que rodearon también a este nacimiento, los protagonistas de estos hechos, también adquieren su primera plana cuando se llega justamente el mes de diciembre. Y entonces, los oyentes a los que hemos aludido nos querían que habláramos un poquito más sobre la famosa estrella de Belén, sobre el nacimiento mismo de Jesús, si nació o no nació en el año en que supuestamente se acepta desde el punto de vista histórico, de lo cual acabamos de hablar en un programa anterior, y naturalmente que de otros personajes como los Reyes Magos, las condiciones en que nació, qué era lo que estaba aconteciendo históricamente en ese momento y demás. Y tenemos que volver sobre la estrella de Belén, porque es quizás el suceso más determinante en el nacimiento de Jesús. Yo creo que ese suceso es por sí mismo, a más de ser fascinante, ese suceso en sí mismo entraña además esa aureola no solamente de misterio, sino de portento de lo que significó para el hombre la llegada de Jesús. Ese ya por sí mismo está marcando que este fue un suceso fuera de todo contexto, absolutamente extraordinario, irrepetible y además de eso, incuestionable. De acuerdo con todo esto, ya hemos dicho que se han adelantado muchas teorías, algunas de las cuales incluyen ovnis y demás, sobre todo los estudiosos del fenómeno ovni, que de pronto son un poquito fundamentalistas, o más que fundamentalistas son fanáticos de esta teoría. Aventuran que posiblemente pudo ser un ovni el que acompañó a los Reyes Magos cuando venían desde lejanas tierras para adorar al rey que acababa de nacer. Otros hablan de un cometa, pero se sabe que por aquella época, por lo menos históricamente, no hay ningún dato que afirme el paso de un cometa cuando nació Jesús. El último indicio que se tiene de cometa alguno de aquella época se da en el año -12, es decir, 12 años antes del nacimiento de Cristo, de lo que oficialmente se acepta pues como el nacimiento de Cristo, y que sirvió más bien fue para reforzar la autoridad de César Augusto, que en ese momento era el emperador romano, y estaba inaugurando precisamente el imperio. Y en ese momento él estaba cumpliendo 25 años de haber ascendido al trono, por lo cual el paso de ese cometa significó para los romanos como la afirmación de que en efecto no solamente era un gran emperador, sino que era un ser divino. Pero paré de contar, eso fue en el año 12 antes de Cristo. Pero sí hay algo que llama poderosamente la atención, y es que entre el -8 y el -1 se sucedieron una serie de acontecimientos, de fenómenos celestes, que quizás en toda la historia no se han dado con tal profusión, ni de tal manera, ni han sido tan eficientemente relatados o corroborados más bien. Y ahora naturalmente que con la ayuda del computador, pues de estos avances tan extraordinarios, se ha logrado reconstruir
todo ese proceso en el que se dieron todos estos fenómenos. Y vamos a mencionar solamente algunos, y justamente por eso es por lo que se puede decir que más o menos en esa época debió haber nacido Jesús, en cualquiera de estas épocas. Obviamente que tenemos que volver a remitirnos a los hechos que ya hemos relatado suficientemente, la muerte de Herodes, la persecución de los infantes, pero metiendo esos acontecimientos dentro de este periodo, perfectamente se puede entender que en cualquiera de esos años pudo haber nacido Jesús, aunque existen tendencias lógicamente a señalar que fue más entre el -7 y -6 que nació Jesús, que un poco más hacia el inicio de la era cristiana. Pero pónganle cuidado a estos acontecimientos. En el año -7 hubo una conjunción de Júpiter y Saturno, y ocurrió en la constelación de Piscis, que regularmente esta constelación se asoció con el pueblo judío, y que, a decir de algunos, precisamente marca el comienzo de la era de Piscis, que es la que caracteriza justamente a Jesús, que es el símbolo de esa época. Recordemos que Piscis obviamente se remite a peces, que Jesús fue pescador de hombres, que todos sus apóstoles fueron pescadores, y que el símbolo de los cristianos para reconocerse era precisamente el pez y no la cruz. Es decir, la cruz se fue aceptada ya de una manera muy tardía, como decíamos, después de que a Constantino se le aparece pues ese signo en el cielo y le dice: con este signo vencerás. Desde ese momento la cruz comienza a tomar una cierta preeminencia en las creencias cristianas, pero hasta ese momento era el pez y nada más. Entonces, en ese año -7 hubo esa conjunción. Y se dice, de acuerdo con los cálculos, que tal evento solamente se da aproximadamente cada 900 años. Pero resulta que fue una triple conjunción que se dio el mismo año. A finales del mes de mayo fue la primera, la segunda fue en septiembre y la tercera conjunción fue a principios del mes de diciembre. Naturalmente que no se llegaron a alinear de tal forma que se fusionaran, por lo menos mirándolos desde la Tierra, que se funcionaran como para parecer uno solo, pero su cercanía hacía que la luz se alargara y fuera mucho más voluminosa, mucho más amplia, aunque no era exactamente una detrás de la otra, y que se reforzaran con su luz. Se asume que estas tres apariciones pudieron ser en efecto las que vieron precisamente los Reyes Magos cuando empezaron a seguir esa luz que los fue guiando. Y como les digo, ocurrió. Esta fue una triple conjunción en un mismo año: mayo, septiembre y diciembre. Y por eso se dice, bueno, este puede ser probablemente el momento más adecuado, si nos remitimos pues a las narraciones de los evangelios, y si lo concatenamos con el evento mismo, que es un evento absolutamente natural pero muy extraño, como decíamos, ocurre más o menos cada 900 años, entonces ya tenemos como ciertos elementos para decir, probablemente esta pudo ser la fecha del nacimiento, y esa pudo ser la estrella que condujo a los Reyes Magos a Belén. En febrero del año 6 a.C., se agruparon 3 planetas en la constelación de Piscis: Júpiter, Marte y Saturno, y estuvieron muy cerca, cada uno respecto del otro estuvieron muy cerca, y por lo tanto daban la sensación de ser una luz muy alargada, aunque pues no se superponían una a otra, sino que estaban demasiado cerca, y sus luces, o las luces emitidas, o que ellos reflejan del Sol, se fusionaban dando la sensación de ser un cuerpo celeste muy alargado. Y esto se asume que algo como este evento ocurre más o menos cada 800 años. La otra teoría indica que pudo haber sido una supernova. Recordemos que la supernova es un evento que ocurre cuando una estrella se muere y en el momento de morir explota, y su luz es tan vasta que se puede ver en diversos sitios del universo y por determinado tiempo. Los chinos en aquella época tienen registros de una supernova que estalló en la constelación de Capricornio y que fue vista en el mes de marzo, de marzo a abril del año 5 a.C., y lo vieron durante 70 días. Pero en Occidente no se tiene ningún dato sobre alguna supernova que hubiese explotado. Luego tenemos que hubo, es decir, varios eventos. Se sucedieron con una premura y uno tan seguido del otro que uno dice, bueno, también por aquí puede ser, que fue entre el año -3 y el año -1. Pues resulta que el 1 de mayo del -3 hubo una conjunción de Saturno y Mercurio, y casi superpuestos uno sobre otro. Entonces Saturno hizo un movimiento para encontrarse con Venus el 12 de junio de ese mismo año, o sea, 2 conjunciones, Saturno con Mercurio y Saturno con Venus.
El 12 de agosto de ese mismo año del -3, Júpiter y Venus tuvieron también un encuentro, otra conjunción, antes del amanecer del 12 de agosto del -3. Y estuvieron tan cerca, es decir, tan bien alineados el uno respecto del otro, que parecieron una sola estrella. Y esta conjunción se dio en la constelación de Cáncer. Obviamente que cuando hablamos de esto es desde el punto de vista astrológico y tenía pues unos significados también muy claros para los astrólogos. Luego, 10 meses más adelante, el 17 de junio del año -2, Venus y Júpiter se volvieron a encontrar en la constelación de Leo, entendiendo que Leo se supone que es el rey de las constelaciones, y estuvieron tan juntos uno del otro que realmente ahí sí se superpusieron o se sobrepusieron el uno al otro. Y la conjunción se dio durante toda una tarde y era una estrella que se veía perfectamente a la luz del día. Luego hubo otra que se presentó un poco más adelante, ocurrió 75 días después, que se encontraron Júpiter y Venus el 27 de agosto del año -2 y se alinearon todavía un evento más extraño, que se alinearon 4 planetas, Júpiter, Marte, Venus y Mercurio, el 27 de agosto del -2. Y 33 días después, Júpiter y Venus se encontraron, pero ya se habían encontrado el 12 de agosto del año -3. Y luego se volvieron a encontrar, como decíamos, en noviembre, más o menos del año -2. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. De todas maneras, como les estábamos contando, fueron tantos eventos que se sucedieron en tan poco tiempo que consideran los astrólogos, en aquella época consideraban los astrólogos, los astrónomos de hoy, que fue, yo creo que una época irrepetible en la historia de la humanidad para que se dieran tantos eventos tan portentosos en un periodo tan relativamente corto. Y ese hecho en sí mismo está denotando que un evento de extraordinarias proporciones estaba por suceder, ni más ni menos el nacimiento pues del Mesías, el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Y así lo aceptan aún algunos que son supremamente racionalistas y pragmáticos y que tal vez no creen mucho en esto de la religión, pero por lo menos remitiéndose a la ocurrencia de estos eventos tienen que concluir que algo extraordinario estaba aconteciendo y que después de esto, que se sepa, no se ha repetido un evento de tal naturaleza. Tantos sucesos celestes, luminosos, pero de gran calado, por decirlo de alguna manera, nunca se han repetido. Solamente en ese lapso entre el -8 y el -1. De acuerdo con esto, uno podría escoger cualquiera de estos eventos para decir, bueno, pudo haber sido en este, pudo haber sido en este, pudo haber sido en este. Pero obviamente que ahí tendría entonces que entrar a jugar aquello de lo que estábamos hablando, de la muerte de Herodes. El nacimiento de Cristo no se pudo haber dado cuando él estaba, es decir, cuando él murió, porque un muerto no podía perseguir a los niños. La matanza de los niños se dio y se asume que fue más o menos entre 1 año y año y medio antes de morir él. Inclusive cuando él muere se da un eclipse de unas proporciones muy extrañas que ya hoy lo podemos entender y lo hemos visto. La luna se puso supremamente roja y entonces decían los cronistas de la época que simplemente era la sangre de los niños que había derramado Herodes, y que ahí la luna pues estaba lamentando y el cielo ya estaba en contra de él, y justo en ese eclipse es cuando él murió, y por eso Flavio Josefo lo dice con tanta certeza: murió en tal año y en tal momento. Acuérdense que habíamos dicho que la noche del 8 al 9 de marzo del año -4, o sea del 749 después de la fundación de Roma, y supuestamente Jesús nació en el 753. Pero entonces, así las cosas, habría que concederle al niño Jesús que tendría entre 0 y 2 años. Por lo tanto, hay que conceder ese beneficio de duda también de esos 2 años. Pero viene otro elemento que tal vez de eso no hablamos mucho y que también entra como a confundirlo todo, porque resulta que el censo ordenado por César Augusto fue en el -8. Se sabe que fue en el -8. Y acuérdense que se supone que Jesús nació cuando sus padres estaban llegando a Belén para hacerse empadronar. Luego este es otro elemento entonces que habría que entrar a considerar aquí. Pero con todo y ello, lógicamente que son tan inciertos, tan ambiguos los datos, que por más que uno intente encajar cada pieza en el rompecabezas, siempre surge algún desfase
que lo lleva a uno a tener que dudar de nuevo y decir, no, busquemos por otro lado. Pero además de esto, si se lee con atención los textos, se encontrará que supuestamente esta estrella no solamente guió a los Reyes Magos, sino que los acompañó, y cuando llegó al sitio en donde había nacido el niño Jesús, se quedó parado sobre ese sitio, ese astro, pues, o esa estrella se quedó parada allí. Y de acuerdo con la interpretación que hacen algunos de los astrónomos, es que resulta que en una de estas conjunciones, como las órbitas de los planetas no son realmente circulares, sino elípticas, hay algo que se llama lo de la precesión, y es que es un movimiento retrógrado. Desde nuestra perspectiva pareciera que retrocede en el cielo y después de un cierto tiempo vuelve a adelantarse en la misma trayectoria que traía, y entonces que eso lo lleva a aparecer durante algunos días sobre un determinado sitio del planeta, precisamente cuando está haciendo ese movimiento retrógrado para volver a arrancar. Y lo estoy diciendo de una manera pues lo más simple posible, porque entre otras cosas tampoco pues soy un ducho en astronomía, ni más faltaba, y no pretendo dar explicaciones que realmente no, de cosas que no domino. Pero más o menos la idea es que se detiene sobre un sitio, y que ese pudo ser el fenómeno que vieron los Reyes Magos, y que justamente ese Júpiter, el planeta pues el mayor del sistema solar, se había detenido básicamente sobre Judea, y que por eso pues dicen los evangelistas que fue que los vio y se detuvo sobre el sitio en el que estaba naciendo el Salvador. Pero decíamos que si miramos detenidamente los textos, encontraremos que cuando los Reyes Magos llegan, el evangelista es muy específico diciendo que llegaron a la casa. No en ningún texto dice que llegaran al pesebre o a la cueva donde supuestamente había nacido, sino a la casa. Entonces de aquí uno lo que puede colegir es que ya había transcurrido el tiempo suficiente como para que José, María y el niño ya estuvieran dentro de una casa, es decir, una casa normal, no el anexo del que estábamos hablando en programas pasados cuando aludíamos que era la pesebrera donde se guardaban los animales mientras pasaban el invierno y todas estas cosas, sino que ya estaban en una casa. Pero entonces, si eso es así, ya había transcurrido un tiempo suficiente y ya no era el recién nacido, sino que ya era un bebé que podría tener meses, o por qué no, también podría haber pasado ya era un infante, pues ya podría tener más de un año, a sabiendas de que si ellos vinieron desde las profundidades de Persia, lógicamente que en esa travesía tuvieron que gastarse muchísimo tiempo, y cuando estamos hablando de muchísimo tiempo, podemos hablar de meses y aún de años. Y entonces, para que ellos llegaran a adorar al Mesías, tuvieron que haber invertido muchísimos meses. Y por eso algunos estudiosos afirman que el más creíble de los eventos para que así fuera es aquel del año -7, en que se dieron las 3 conjunciones a lo largo del año. Recordarán que decíamos hace algunos minutos que la primera se dio en el mes de mayo, la segunda en el mes de septiembre y la tercera a principios del mes de diciembre. Vamos a suponer que ellos, es decir, siendo astrólogos, sabían exactamente qué era lo que iba a ocurrir, haciendo sus cálculos precisos. Por lo tanto, podrían perfectamente emprender el camino aún antes de que ocurriera la primera conjunción. Y esta fue pues a finales del mes de mayo. En el mejor, o bueno, digámoslo que en el peor de los casos, pudieron haber esperado que se diera esa primera conjunción y partir en ese momento. Y como la segunda se dio en septiembre, tenían tiempo suficiente para hacer el recorrido hacia Judea, y en septiembre una nueva pista por parte de esa estrella de Belén, que así pues ya la conocemos tradicionalmente. Y la tercera pista sería para el mes de diciembre, diciéndoles, bueno, no, es que es un hecho, vengan pues adoren al niño Jesús. Y por lo tanto, pues para muchos ese sería el momento ideal del nacimiento de Jesús. Pero naturalmente que cuando hablan de que ellos llegaron al momento en que el niño estaba naciendo, se puede prestar para confusiones, pero también hay un cierto simbolismo. Para muchos, y quizás yo creo que los que más se aproximan al momento real del nacimiento de Jesús, con todas las investigaciones históricas y demás, afirman es que fue por los lados del mes de mayo que él pudo haber nacido. Precisamente cuando se dio la primera conjunción, en ese año -7,
cuando se juntaron Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis. Y entonces dicen que probablemente pudo ser en el mes de mayo el nacimiento de Cristo, recordando lo que ya también habíamos dicho en programas anteriores, que era la época en que los pastores dormían al raso, es decir, en el campo, porque los rebaños podían pastar tranquilamente, pues era plena primavera, y por lo tanto los retoños de la hierba estaban mucho más tiernos, el forraje era mucho más nutritivo para los animales, y aprovechaban para que comieran todo lo que pudieran durante este tiempo antes de que llegara el tórrido verano, que quemaba un poquito la hierba, para guardarlos una vez estuviera empezando más o menos a mitad de la estación de otoño, y guardarlos durante todo el invierno. Probablemente, dicen ellos, el simbolismo radica en que la primera conjunción aparece a finales del mes de mayo, y por lo tanto pudo haber nacido en ese momento, y los Reyes Magos, por eso digo el simbolismo, saber que en ese momento estaban naciendo, y por eso se pusieron en camino. Se pudieron gastar suficiente tiempo para llegar, y pues era apenas lógico, tenían que cubrir una distancia enorme entre su lugar de origen y Judea, aunque se dice inclusive que los Reyes Magos no procedían del mismo país, sino que independientemente cada uno estuvo estudiando los eventos que habían de ocurrir y supusieron que habría de nacer ese Mesías, y entonces se pusieron en camino al mismo tiempo de manera independiente, sin ponerse de acuerdo, y se encontraron justo a mitad de camino. Otros dicen que venían de Persia, otros dicen que venían de las profundidades de Arabia. Es decir, hay distintas teorías en torno al origen de los Reyes Magos que vinieron a adorar al niño, pero lo cierto es que los eventos celestes se dieron, y por lo tanto, independientemente de cuál sea la fecha que uno escoja, además cualquier fecha que se escoja es necesariamente arbitraria, porque en esto absolutamente nadie tiene la verdad, y por más que se hurgue, se encontrarán siempre algunos indicios de que verosímilmente pudo haber sido en tal fecha, pero también otros indicios que indican que no es en ese momento, sino que pudo haber sido otro. Lo cierto es que en algún momento, entre el -7 y el -1, pudo haber nacido Jesús, pero volviendo con los datos aquellos de la muerte de Herodes y todas esas cosas que ya contamos, lo más verosímil es que hubiera sido en ese año -7, y que los Reyes Magos no llegaron en el momento en que él nació, sino que llegaron mucho tiempo después, cuando ya no era tan bebé, sino que ya era un infante entendiendo que ya puede caminar, es decir, que tiene un poco más de un año. Y recordarán ustedes que después de esto, pues lógicamente vino la matanza, precisamente porque los Reyes Magos no quisieron retornar por el camino que habían venido para contarle a Herodes el nacimiento del niño. Pero ya seguimos hablando de estos personajes, de los Reyes Magos, aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Si usted quiere un computador nuevo, en el Banco Caja Social de CSC le prestamos para que compre un computador nuevo. Y también le prestamos para que compre un escritorio para que ponga el computador nuevo. Y para que compre una impresora para el computador nuevo. Y como con un computador nuevo va a ser más productivo, también le prestamos para que tome unas vacaciones y descanse de trabajar en su computador nuevo. Solo un amigo de verdad le presta para lo que quiera. Nosotros tenemos un... Pues bien, estos fascinantes, exóticos y enigmáticos personajes aparecen de una manera supremamente extraña en ese acontecimiento tan especial que es el nacimiento de Jesús. Como decíamos, ellos eran expertos en astrología. En ningún caso fueron reyes, sino que esa denominación de reyes es muy tardía y tenía una razón de ser. Por el hecho de que, recordarán ustedes que cuando se van consolidando las primeras comunidades cristianas, aparece un personaje llamado Simón el Mago, y que en principio pretende ser un seguidor de Pedro y de Pablo, llega un momento dado en que, maravillado por los milagros que los dos apóstoles podían realizar, pretendió comprarles el secreto. Lógicamente que fue expulsado, y en adelante se acuñó el término simonía para describir a quien pretende comprar indulgencias, milagros y favores de Dios a través del dinero. Y entonces esa expresión de mago cayó, dijéramoslo, no en desuso, sino en descrédito.
y por lo tanto se transformó entonces más bien en reyes, para tratar de quitarle de encima ese peso que significaba el denominar los magos. Pero resulta que la palabra mago no era en ese momento entendida como hoy más o menos la vislumbramos, que es el individuo que se vale de artes extrañas y magia negra para hacer determinadas cosas. Obviamente que ya pues también dentro del espectáculo se le denomina mago al que es un extraordinario prestidigitador, al que logra efectuar ilusionismos y logra inmediatamente pues causar impacto entre la gente. Por lo tanto, pues ha perdido también un poquito como esa connotación de que la asociaba con pactos satánicos y misas negras y cosas por el estilo. Pero resulta que la palabra magoi quiere significar sabio, derivándola del griego, es decir, esa expresión es magoi en el griego, y significa sabio. En el latín es magi, y a su vez parecen provenir de una palabra que es magú, nombre dado a los sacerdotes persas en la religión zoroástrica. Y parece que estos extraños personajes, en efecto, eran más que nada sacerdotes astrólogos de la religión de Zoroastro, que entre otras cosas pregona un salvador del mundo, un mesías que es Mazda, el dios Mazda, y que tiene una cierta relación con la figura de Jesús y lo que él significó y lo que vino a hacer. Más o menos se podría pensar que existen unas similitudes que, aunque dijéramoslo ambiguas, no dejan de ser relativamente parecidas. Estos señores venían de las profundidades de Persia, es lo que tradicionalmente se acepta, y vinieron tras la estrella para llegar a donde había nacido ese niño. Y como decíamos hace unos minutos, en ese recorrido debieron invertir varios meses para llegar a donde había nacido el niño, y por eso afirmábamos que tal vez cuando ellos llegan, recuerden ustedes que dice el texto del Evangelio, dice que llegan a adorarlo a la casa, ya no al pesebre, ya no a la cueva, lo cual nos está indicando entonces que ya se habían ubicado bien José, María y el niño, se habían ubicado en una casa, y por lo tanto se podría asumir inclusive que dado el recorrido tan largo que debieron hacer estos personajes, pudo haber transcurrido un año, un poco más de un año, o un poco menos de un año, pero en todo caso sí debió ser una larga excursión para poder llegar hasta donde estaba el niño. Y se sabe también con certeza de que en efecto no tenían un número determinado. Por ejemplo, entre los coptos armenios se habla hasta de 60 magos. En otros se habla de 2, de 4, de 6 e inclusive de hasta 12 magos. Sin embargo, la tradición regularmente acepta que eran 3, pero se acepta que eran 3 simplemente por algo muy elemental, por los presentes que le llevaron al niño, que fueron 3 regalos: el oro, el incienso y la mirra. Fuera como fuere, lo cierto del caso es que, siendo hombres muy importantes, se supone que la caravana en la que ellos venían debía ser una caravana compuesta por muchísima gente, ellos y sus séquitos, y por lo tanto no podrían pasar inadvertidos en cualquier aldea o por cualquier camino en el que estuvieran trasegando. No podrían pasar inadvertidos porque la caravana era relativamente grande, o debía ser grande, para que ellos pudieran tener a su servicio una buena cantidad de personas que se encargaban del transporte, de la comida, de armar las tiendas, de todo esto, de su protección, y por lo tanto no podían pasar inadvertidos. Y eso es lo que sucedió cuando ellos llegan a las inmediaciones de Jerusalén, que obviamente Herodes, un hombre muy aprehensivo, que tenía un delirio de persecución impresionante, que era paranoico, bueno, todo lo que ustedes quieran, seguramente estaba muy dateado de quién entraba y quién salía de la ciudad, porque en ello también iba su supervivencia como soberano. Por lo tanto, seguramente a él vinieron a contarle, viene una caravana con un montón de gente extraña, y de acuerdo con lo que hemos podido averiguar, vienen en busca del Mesías, del nuevo rey de los judíos, y que ellos vienen a adorarlo. Entonces ahí es cuando a él se le ocurre mandarlos a llamar, naturalmente que con la disculpa de que por ser personajes tan importantes debían ser recibidos por los gobernantes locales, y en este caso pues por Herodes, que era el rey de los judíos en ese momento. Entonces él los recibe, les inquiere qué es lo que ellos pretenden, le cuentan estos que van en busca pues de este Mesías, y él de manera muy ladina les dice: listo, vayan, averiguan
y me cuentan para yo también ir a adorar a ese rey de los judíos, a ese Mesías. Ya conocemos suficientemente todo lo que ha ocurrido y luego de la adoración, de la entrega de los presentes y demás, un ángel se les aparece y les dice, váyanse por otro camino, y les revela a los magos, pues a los reyes magos, les revela las torcidas intenciones de Herodes. Por lo tanto, ellos salen silenciosamente, se van por otro camino, y cuando Herodes se da cuenta, ya hay mucha distancia de por medio entre ellos y los esbirros del rey. Pero entonces ahí es cuando aparece pues también aquel ángel que le dice a José y a María, recoja al niño y váyanse para Egipto porque Herodes los va a matar. Se ordena la matanza de los niños y demás. Entre tanto los sabios vienen de regreso hacia su tierra. Pero estos personajes, decíamos al principio que siguen siendo fascinantes, precisamente por sus extrañas características, y mucho más porque no pertenecen al pueblo judío, sino que justamente proceden de un país cuyas costumbres religiosas son mal vistas por los judíos. Y entonces se preguntan, bueno, pero ¿qué pueden estar haciendo personajes de esta laya, digámoslo entre comillas, aquí adorando al Mesías? Para los cristianos se les plantea un enorme problema de cómo entroncar aquello que ellos han combatido siempre, lo pagano, pero necesariamente deben aceptar la presencia de estos y obviamente transformarla no solamente en un hecho venturoso, sino al mismo tiempo algo como que podría servir para legitimar la calidad de rey y de Mesías de este recién nacido. Entonces ahí es cuando ellos empiezan a hablar de los magos, y la Iglesia, en la medida en que va transcurriendo el tiempo, empieza a elaborar las figuras de los reyes magos de una manera mucho más, dijéramoslo, más metódica, para que encajen dentro de todo ese rompecabezas. Entonces los reyes magos se convierten en los representantes de los pueblos conocidos hasta ese momento, y en ese instante aparece un Melchor, un Baltasar negro, y un Melchor y un Gaspar, que representan, dijéramoslo entre comillas, sabemos ya que ese concepto de raza está mandado a recoger, sino más bien representan diferentes etnias. Melchor, que es el más viejo de luenga barba, representa a la raza blanca, y estoy poniendo eso de raza entre comillas. Gaspar representa por la tez, por el color de su piel, podría representar más a los pueblos asiáticos. Y en este caso Baltasar, y es Beda el Venerable, más o menos después del siglo V, el que lo señala o lo describe como negro. Entonces aquí lo que se quiere es universalizar la presencia de Jesús, indicando que estos emisarios, que estos peregrinos, son básicamente la representación de los pueblos existentes en la tierra en ese momento. Pero al mismo tiempo, dado que Melchor es ya un anciano, Gaspar es muy joven y Baltasar está en la mitad, se quieren representar las tres edades cruciales del hombre, o sea, los 60, los 40 y los 20 años. Sin embargo, con todo esto, todavía ellos no tienen ni una personalidad definida, ni una identidad definida, estos reyes magos. Y solamente de manera tardía, como en todo lo que ha ocurrido siempre, resulta que apenas en el siglo V el Papa San León I el Magno fija el número en 3. Y estos 3, de acuerdo con las tradiciones de diferentes pueblos, tienen distintos nombres. Los griegos los llaman Apelicón, Amerim y Damascón. Los de origen hebreo los denominan Magalat, Galgalat y Seraquín. Para los sirios, estos 3 reyes magos se llaman Larbandal, Hormidas y Gushnasap, así los denominan. Pero los nombres que conocemos tradicionalmente de Melchor, Gaspar y Baltasar apenas empiezan a configurarse y a afincarse en la tradición cristiana, cuando en la iglesia de San Apolinar Nuovo en Rávena hay un fresco que está pintado en uno de los sitios de la iglesia, y ese fresco representa una procesión de vírgenes, y esta procesión está conducida por 3 personajes vestidos a la moda persa, pero están tocados con un gorro frigio, y más bien diríase que con unas especies de pantalones, y su actitud, cada uno lleva en su mano un presente, es la de ir a ofrecer ese presente, entregárselo a la Virgen, que está sentada en un trono y tiene al niño en su rodilla izquierda. Y encima de las cabezas de estos 3 personajes, por primera vez aparecen los nombres de derecha a izquierda, Melchor, Gaspar y Baltasar. Entonces ya están, pues los 3 tienen una identidad, ya tienen nombre propio, aquellos otros nombres de los que hemos hablado, tanto el que
como los denominaron los griegos, los hebreos y los sirios, desaparecen de la historia. Y entonces estos personajes que se encuentran a mitad de camino entre la realidad y la leyenda, ya se ganan un lugar fijo en la tradición cristiana y muy especialmente en el nacimiento de Jesús. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Entonces se va dando este proceso en el que ya los personajes se perfilan de una manera muy cristiana. Diríase que los encajan perfectamente dentro del cristianismo para que no riña con el predicado permanente de ellos de combatir todo lo que sea o represente a los gentiles o el paganismo. Entonces ya tienen nombre diferente: Melchor, Gaspar y Baltasar. Ya han dejado de ser magos para convertirse en reyes, y obviamente que esta denominación de reyes también tiene otra connotación. Es decir, ahorita decíamos que legitima la figura de Jesús como el gran rey que está por encima de todas las naciones. Y esto lo legitiman porque al cambiarles la denominación de magos a reyes, entonces se supone que son sus iguales, viéndolo desde el punto de vista terrenal. Sus iguales como reyes son los que le vienen a rendir honores, homenaje y veneración a este gran rey, y por lo tanto eso ni más ni menos significa que Jesús está por encima de todos los reyes del planeta. Sin embargo, pasando el tiempo un poquito, a pesar de que se mantenían en esa tradición, de todas formas van perdiendo como vigencia, hasta que Santa Elena, la mamá de Constantino, recordarán ustedes que a principios del siglo IV ella se fue a Tierra Santa y se supone que encontró la vera cruz, o sea, la verdadera cruz en la que fue crucificado Jesús, y trajo un montón de astillas, pues, o trajo un trozo de esa Santa Cruz, y esas fueron las reliquias que se repartieron por toda Europa. Pero también en su búsqueda intentó encontrar todo aquello que pudiera ser asociado a la vida de Jesús, tanto en su nacimiento como en su muerte. Y entonces le cuentan que los Reyes Magos están depositados en un determinado sitio, y aunque están dentro del mismo sitio, están dispersos. Ella los logra reunir, los huesos de ellos, y los hace trasladar de Persia. Se averiguó que cuando ellos pues se fueron, retornaron a su patria, en un determinado sitio de Persia se encontraban depositados los restos de ellos, aunque decir restos en este sentido significa faltar un poco a la verdad, porque de acuerdo con la leyenda fueron encontrados incorruptos y aún con las coronas, dijéramos lo que enquistadas en sus cráneos, y nadie podía desprender esas coronas. Pues bien, ella los hace traer de Persia y los lleva a Constantinopla y los guarda en un sarcófago gigante, y se convierte en objeto de veneración de todos los habitantes del imperio, y permanecen allí en Constantinopla hasta el reinado del emperador Manuel, que se da en la segunda cruzada, más o menos en el siglo XII. Pues resulta que en esas, un obispo considerado santo, San Eustorgio, va a Constantinopla para que el emperador le dé la aceptación o la bendición para aceptar su reciente nombramiento. Entonces el emperador, a quien le impresionó mucho la santidad de este San Eustorgio, le regaló los cuerpos de los 3 reyes. Entonces él se echó esas reliquias, pues en este caso las veneradas reliquias, y se fue hasta Milán, y cuentan pues muchas cosas, ¿no? Eso forma parte también pues del venero popular. Dicen que él llevaba los restos en un sarcófago, y se dice que la misma estrella que había guiado a los reyes para llegar a Belén, pues resulta que parece que acompañaba también a San Eustorgio, y los llevó a lo largo de todo este camino. Pasando por los Balcanes, cuenta por la leyenda que un lobo hambriento salió, asaltó la caravana y mató uno de los 2 bueyes. Entonces San Eustorgio parece que dominó a la fiera y la unció al yugo, es decir, al mismo yugo al que estaba uncido el buey que él mató, y entonces lo hizo que sirviera de animal de tiro para llevar el sarcófago hasta Milán. Pues bueno, allí en Milán los restos se convirtieron en la gran atracción de la ciudad, y esta leyenda fue tan aceptada que se dio como por un hecho histórico. Pero resulta que por allá, más o menos a mediados del siglo XII, pues resulta que Milán fue saqueada por el emperador alemán Federico Barbarroja, y un obispo, que era el obispo de Colonia, Reinaldo de Dassel, que lo acompañaba,
le pidió permiso para llevarse los restos hacia Colonia. Le dieron permiso, pero cuando fue en el sarcófago no había nada. Y entonces se dedicó a buscar por todas partes y encontró que los milaneses, de huida de esa invasión, habían guardado los huesos bajo un campanario en una iglesia de la de San Giorgio al Palazzo, y de todas maneras se averiguó, este obispo se averiguó dónde estaban y fue por ellos, y se llevó los restos de los Reyes Magos para la ciudad de Colonia. Pues resulta que los depositó allí, en Colonia. Ya prácticamente la gente hacía 3 peregrinaciones importantes, una a Jerusalén, la otra a Santiago de Compostela, y el tercer sitio de peregrinación por excelencia de Europa fue la ciudad de Colonia, en donde estaban precisamente los restos de los Reyes Magos. Desde entonces reposan allí, y a pesar de que los milaneses reclamaron durante varios siglos poseer los derechos sobre estas reliquias, nunca les fueron devueltas, y por eso inclusive hubo hasta guerras. Y eso que estuvieron involucrados, hay papas, por ejemplo Alejandro VI, o sea, el famoso Rodrigo Borgia, o sea, Rodrigo de Borgia también, o Rodrigo Borgia, reclamó las reliquias y no se las quisieron devolver. Y después hubo otro papa, Gregorio XIII, y tampoco, y Felipe II de España, y tampoco, a nadie le quisieron devolver las reliquias. Y solamente a principios del siglo XX, un cardenal que era muy diplomático, de apellido Ferrari, logró que le restituyeran por lo menos una parte a la ciudad de Milán de aquellas reliquias, y le devolvieron algo así como una tibia, un húmero, un esternón, bueno, en fin, algo que no era, entre otras cosas, tan representativo en función de lo que significaban los 3 cuerpos de los Reyes Magos. Ellos se quedaron ahí, ellos los dejaron ahí y llevaron esta parte a Milán. Y durante la Segunda Guerra Mundial, aunque los pilotos aliados tenían la orden expresa de que no fueran a tocar esa joya de la Catedral de Colonia, que entre otras cosas, esa joya fue edificada justamente para albergar en ella los restos de los Reyes Magos. De todas maneras siempre salió averiada, y en ese momento también parece que unos sacerdotes sacaron los restos de los Reyes Magos y los escondieron en otra parte, y posteriormente fueron encontrados y devueltos a la Catedral de Colonia. Pero la pregunta que se hace es realmente cómo se puede aseverar que en efecto estos son los restos de los Reyes Magos. Pues nadie con certeza puede afirmarlo, porque además imagínense que no hay forma de comprobarlo, no. Para la época en que fueron encontrados los restos, pues imagínense ustedes que iban a existir exámenes como el del ADN, y si pues, se pudiera hacer ahora el examen de ADN, ¿qué podría determinar este examen? Tal vez el biotipo de cada uno de ellos, más o menos las edades, de qué etnias procedían, pero en ningún caso eso podría indicarnos si en efecto fueron los 3 Reyes Magos o no. Lo cierto es que la creencia popular, la devoción popular, da por sentado que en efecto son los 3 Reyes Magos. Y lógicamente que parte de esa legitimidad la apuntalan en el hecho de que los milagros que se han dado alrededor de estas 3 figuras, o favores concedidos por estos 3 seres extraordinarios, parece que están fuera de duda, y son muchísimos a lo largo de la historia. Y eso, de alguna manera, hace que quienes defienden la teoría de que en efecto son, aseguren que los restos pertenecen a estos 3 personajes. Independientemente de si están a mitad de camino entre la realidad y la leyenda, la tradición cristiana no solamente les ha concedido una identidad, sino que les ha también concedido un lugar preeminente en la tradición cristiana. Y con absoluta certeza, si no hubieran existido los 3 Reyes Magos, si la tradición no los hubiera incorporado a todo este cuerpo de tradiciones y de costumbres que tenemos los cristianos, seguramente que la Navidad sería muy diferente, sería muy distinta, no tendría las mismas características que posee justamente por contar con personajes como ellos. Y no se podría decir realmente si Jesús fue entendido y aceptado como el verdadero rey que era, si no hubieran existido estas 3 figuras. Por lo tanto, yo creo que en la Navidad hay otros dijéramos, protagonistas, que tal vez no tienen un papel o un rol tan trascendente, aparentemente,
Pero resulta que ellos a la hora de la verdad son tan importantes, y lo digo pues guardando las proporciones, son tan importantes como el mismo niño Jesús. Y cuando digo personajes, los incluyo, aunque lo digo de manera figurada. Incluyo el buey y la burrita, incluyo a los pastores, incluyo estos reyes magos, que necesariamente forman parte de ese decorado, y sin ellos no habría sido posible celebrar una verdadera Navidad. Pero lo cierto del caso es que estos personajes, los reyes magos, no solamente son aceptados sino venerados, de tal forma que inclusive para los ortodoxos, la celebración de la verdadera Navidad es el 6 de enero cuando llegan los reyes magos. En países como España, los regalos los entregan los reyes magos. Y así por el estilo. Pero ¿quiénes fueron estos personajes? Difícilmente se podrá dilucidar esto, y creo que nos tendremos que contentar siempre con las hipótesis. Pero que se dio el fenómeno de esta estrella, o ese fenómeno celeste de tal magnitud que los puso en camino, probablemente si nos atenemos a hechos más pragmáticos y prácticos, cualquier escéptico puede decir, no, eso es carreta. Pero lo cierto del caso es que ese fenómeno celeste no estaba ahí simplemente de adorno, quería indicar algo. Y ese algo es tal vez llevar a estos personajes que en representación de la humanidad adoraran a ese niño Jesús. Por lo tanto, como decíamos, independientemente de si existieron o no, en lo físico, en lo real, nadie puede discutir la identidad de ellos. No hay una verdad, dijéramos lo histórica, no hay un hecho histórico más aceptado, más entendido y dado por real que la existencia de los tres reyes magos. ¿Quiénes fueron? Algunos inclusive llegan a afirmar que uno de ellos procedente del reino de Sabá pudo ser del linaje de Salomón, que acuérdense que, de acuerdo con lo que dice la Biblia, parece que él tuvo con la reina de Sabá un romance, y en ese país, que es más o menos correspondiente a la Etiopía de hoy, se dice que allí quedó el linaje de Salomón y de la reina de Sabá, e inclusive los reyes de Etiopía, hasta el último, Haile Selassie, llevaban el título de León de Judá, haciéndole honor a esa supuesta estirpe procedente justamente de Salomón. Todo esto, lógicamente, forma parte de nuestra cultura y está tan enraizada que nadie, absolutamente nadie, puede afirmar a ciencia cierta, sin ser criticado o por lo menos cuestionado, nadie puede decir a ciencia cierta que no existieron los Reyes Magos. Ahora, que las reliquias sean de ellos o no, ya es otro cuento. Pero ¿por qué hacen milagros? ¿Es porque en efecto son, o porque el poder de la fe es tan grande que puede producir milagros, aun cuando aquellos objetos en los que se fija esa fe no sean reales ni sean legítimos? Pero los Reyes Magos son tan reales como el niño Jesús, ese niño Jesús que nos pone el regalo el 24 de diciembre. Yo creo que son tan reales como él, o son tan reales como el mismo San Nicolás, o Santa Claus, o Papá Noel, que la imaginería popular los ha puesto en ese sitio para traer los regalos, y los niños siguen pensando en que en efecto existen. Pues hombre, visto desde esa perspectiva, necesariamente deben existir. Queríamos contarles esta historia un poquito, no tiene tanto así como de enigma famoso e insoluble, aunque insoluble sí por el hecho de que difícilmente se puede encontrar algo que corrobore que en efecto existieron o no. Pero queríamos contarlo porque forma parte de nuestra tradición, sin la cual seríamos muy diferentes. Llegamos ya al final de nuestro programa. A don Octavio Gallo, muchísimas gracias en el sonomontaje, a ustedes por la compañía, y nos encontramos la próxima semana, porque el próximo domingo será otro cuento.